Me encuentro con Ramón El Manco. Es un gusto conversar contigo, bajista de grandes bandas como Guillotina, también organizador y productor de importantes conciertos en México desde los años 90 y también tiene un nuevo proyecto que se llama Resonante. Bienvenido, querido Manco. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues, por tus palabras. Aquí estamos con mucho gusto. Te vi muy propio, muy suelto, con mucha garra en el escenario del Teatro de la Ciudad con el proyecto Resonante, pero para llegar a ese punto de performance y de sonido existe un génesis. ¿Cuál fue tu inicio en la música? Bueno, en la música yo me inicié muy chavito. Empecé tocando la guitarra como a los 8 años por ahí. Eh, y luego como hasta el 85, más o menos, comencé a tocar la guitarra con una banda, pero realmente fue como en el 87 por ahí, que entro con una banda de verdad, pues, que se llamó Romántico Desliz. Romántico Desliz normalmente la gente lo conoce como un proyecto de Frata, Ujú. incluso un disco de Frata, eh, pero Romántico Desliz tiene un antecedente, ¿no? Que es una banda en la que estaba Frata, precisamente, el proyecto era de Frata, las rolas eran de Frata. Carlos Valraven, que fue baterista de Ninot, de Paper, de montones de bandas, después fue ingeniero de sonido de un montón de gente, de Consumatum Est, fue baterista también, y yo éramos, digamos, el núcleo de Romántico Desliz, pero ahí había un montón de invitados, estaba Humberto Calderón, estaba el señor González, Wow. en fin, ¿no? Sí, una formación ahí súper chida que formalmente no eran parte de la banda, digamos, eran el núcleo éramos nosotros tres, pero siempre en vivo estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces, no dura tampoco mucho tiempo ese Romántico Desliz porque era muy difícil ponerlo en escena, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, de todas maneras, eran mis inicios, yo siempre estuve muy feliz de estar ahí, era el más joven en esa banda, ¿no? ¿Y como bajista autodidacta o con algún estudio formal, entre comillas? Sí, fíjate que poco antes de eso yo cambié de la guitarra al bajo, eh, pues porque nos quedamos sin bajista con la banda que yo tenía y todo el mundo volvió a mirarme a mí. Casi típica historia, ¿no? Del que es un remotamente buen guitarrista que, ok, al bajo, ¿no? Sí, y a lo mejor una cuestión ahí de poder, ¿no? El que el otro guitarrista tuvo más la capacidad de quedarse con el puesto de guitarrista, no sé si por habilidad o por política, pero bueno, a mí me mandaron al bajo. Al principio no me gustó, pero luego le tomé mucho cariño y me quedé para siempre con el bajo, ¿no? Claro. En la década de los 90 ha habido mucha fertilidad artística en el mundo a todo nivel, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos me parecía que se hacían visibles bandas como Prong o como Helmet o como Rage Against the Machine que tenían una propuesta muy fuerte en cuanto a sonido y muy clara, que no se podía considerar grunge o tampoco se podía considerar como residuos del glam metal, ¿no? Y siempre hay un equivalente, y en este caso en México sale un discazo que se llama Rock Mata Pop, que es una obra completa. No, para mí no es un álbum de sencillos, sino hay que escucharlo entero, es un discazo. ¿Cómo ha sido tu experiencia tocando con Guillotina y en esa etapa tan productiva, por así decirlo? Sí, fue una época muy buena para la música en general, pienso yo, coincido contigo. Nosotros habíamos hecho primero con Guillotina un primer disco que pues fue bastante crudo, digamos, venía y además fue muy fresco también, podemos decirlo, porque nosotros no estábamos pretendiendo hacer nada nuevo, justo al contrario, nosotros
llegamos al grunge por error o por suerte, no lo sé, ¿no? Nosotros nos hemos cansado un poco como de buscar tocar pop o rock que no tenía como ninguna sentido, ¿no? Los ochentas, se acababan los ochentas y la música de los ochentas, el rock de los ochentas no nos estaba haciendo sentido. Entonces cada vez estábamos yendo más hacia nuestros orígenes, hacia Led Zeppelin, Deep Purple, etcétera, Black Sabbath, obviamente. Y nosotros queríamos hacer eso, ¿no? Que dijimos, vamos a volver a lo que éramos nosotros. Y ese fue el primer disco que de Guillotina que coincidentemente, pues, cupo bastante bien en lo que se llamó grunge, ¿no? Claro. No solo cupo, sino que, bueno, nosotros cuando vimos de qué se estaba tratando el grunge, nos fuimos hacia allá, conseguimos un productor que es uno de los generadores de la idea del grunge, Jack Endino. Wow. Y para Rock Mata Pop, que también lo grabó Jack Endino, ya había lógicamente mucho más claridad de cuál era el camino, ¿no? Este, y además Guillotina estaba ya como mucho más eh, establecido, ¿no? Como con un lugar en la escena mexicana que no había pasado antes, ¿no? Antes estábamos buscando y lo que hicimos fue hacer la música que se nos dio la gana, ¿no? Mientras que para Rock Mata Pop ya estábamos más claros, más establecidos, mucho más con un camino, ¿no? Y definitivamente los segundos discos como que consolidan o definen más, creo, a una banda, ¿no es cierto? Puede Ese ser, disco sí, sí. personalmente me encanta porque tiene mucha nitidez sónica, mucha claridad de concepto y como te digo, a veces el mal llamado grunge, ¿no? Porque Soundgarden para mí no es grunge, es como un metal más refrescado, por así decirlo. Y creo que por ese camino podía embonar bastante bien Guillotina, gran banda. Y tu relación con los otros dos miembros, con Manuel, va todo bien, ¿no? Sí, como cualquier banda, siempre hay cuestiones, ¿no? Cuando tú tocas con una banda, tú lo sabes, hay una relación muy, muy cercana con quien estás tocando, ¿no? Y hay muchos intereses. Mucha gente lo simplifica y piensa que es una cuestión de ego, pero yo creo que tiene más que ver con intereses artísticos, pues, ¿no? Claro. Hacia dónde gira una canción, hacia dónde va una canción, ¿no? De pronto suele decirse que los bajistas definimos la armonía, no sí, pero sí, si decides tocar una nota o tocar otra nota, eso le va a dar Otro a veces carácter, ¿no? otro carácter y además a veces sí va a definir la armonía, ¿no? A veces sí estás terminando de definir la armonía, pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque estás chocando con la voz, estás chocando con los intereses de la banda, estás chocando con las ideas de otras personas. Entonces, no es solamente una cuestión de ego o querer imponer, una cuestión de poder, es una cuestión de cómo estás mirando la obra que estás haciendo, ¿no? Entonces, ahí siempre hay fricción. Yo creo que algo que tuvo Guillotina siempre, y probablemente todavía lo tenga, es que siempre tuvimos un lenguaje, ¿no? Nosotros escuchábamos música todo el tiempo, estábamos juntos casi todo el tiempo escuchando música, y ¿Qué entonces, escuchaban? lógicamente, cuando llegaba el ensayo, eh, tenías el mismo lenguaje, sabías lo que estaba pasando, ¿no? Sabías o sea, para mí era muy claro por qué Manuel hacía afinaba de una forma su guitarra o ecualizaba de una nueva forma su guitarra o empezaba a tocar arpegios o empezaba a tocar otra cosa, porque yo había estado escuchando la música con él, ¿no? Y entonces, lógicamente, eso me sonaba a lo que habíamos escuchado en su coche la noche anterior, qué sé yo, ¿no? Y ahí uno decide también, ¿no? Te sumas a eso, a esa idea o no, en fin, ¿no? Hay una relación muy, muy cercana siempre con, con quienes compartes una banda, pienso yo, ¿no? En el caso de Guillotina,
eso tuvo una vida, ¿no? Tuvo una curva de vida hasta ya iniciado este siglo, que pues cada quien tenía también una vida personal, ¿no? Y otros intereses, etcétera. Y eso nos separó un tiempo, tal vez demasiado tiempo, eh, pero bueno, afortunadamente la vida nos está reponiendo otra vez en el mismo camino. A lo mejor no todavía en un cuarto de ensayos, no todavía en un escenario, pero sí recuperando todo ese cariño, ¿no? Que hubo mucho tiempo. Lo cual me alegra muchísimo porque en realidad también se notaba, normalmente los tríos tienen que ser personalidades fuertes. No, un trío tiene un espacio triangular, por así decirlo, donde cada uno es una pieza fundamental. A mí me parece mucho más, digamos, visible la participación de cada uno y a mí me hubiera encantado ver algún concierto muy de esa etapa del rock mata pop en vivo porque sí ha debido llevar esa potencia, ¿no? Sí, nosotros lo pensamos mucho, ¿no? Porque Guillotina empezó como una banda con cuatro integrantes. Eh, Jorge decidió salirse, eh, lo cual en ese momento no nos dolió tal vez, o no nos dimos cuenta de tanto de lo que iba a significar o lo que estaba significando. Pero fue una pérdida durísima el que se salía Jorge, ¿no? Claro, Eh, intentamos seguir con cuatro miembros y nos dimos cuenta que no, que tal vez el camino era el trío. Pero eso implicaba mucha responsabilidad, porque el guitarrista ya no tiene otro guitarrista que le va a estar apoyando con nada, claro. ¿no? ¿No? El bajo va a tener que estar haciendo una función distinta a la que se venía haciendo. En mi caso personal, yo me había acostumbrado a improvisar y a solear prácticamente el concierto entero, ¿no? Yo no me sabía los nombres de las canciones. El otro día leí que John Paul Jones tampoco, y eso me dio mucha risa y mucho gusto, ¿no? Que él se sabía el tono, o qué sé yo, ¿no? Él sabía para dónde iba la canción, pero no sabía el nombre de la canción. Bueno, a mí me pasaba igual, ¿no? Vamos a tocar otra vez. ¿Cuál es otra vez? La que empieza con... Ya, a ver, venga, ¿no? ¿No? Entonces, incluso las canciones tenían apodos, ¿no? Cacacán, no sé, ¿no? Todas, Claro. porque yo no las sabía. Yo sabía en qué tono estaba la canción y yo tocaba, ¿no? Y eso que tus líneas son bastante definidas, ¿no? Porque también el género se prestaba para, no sé, se me aproxima más a un groove metal que tenía que tener cierta lógica, pero muchas veces la lógica parte de la libertad, ¿no? Porque si no existiría ese factor como de expresión, tampoco tuviera ese resultado, ¿no es cierto? Sí, en general en los discos era mucho más, siempre fue mucho más, ¿cómo decirlo? Como más estructurado, ¿no? Mucho más Claro, ordenado siempre. Y lógicamente los riffs, pues siempre fueron los riffs, ¿no? Entonces, siempre hay un momento en el que, digamos, el obligado es el obligado o el riff es el riff y había que tocarlo y ya, ¿no? Pero si tú te das cuenta, siempre tuve una cosquillita, siempre he tenido una cosquillita de decir, bueno, ajá, pero aquí pasa por do, ¿y qué pasa si mejor hago, ¿no? Y hago el riff, pero hago sol en vez de hacer do, ¿no? O claro. mi, o alguna nota por ahí que pueda jugar una broma incluso, ¿no? Claro. Y a mucha gente eso como que le hace ruido, ¿no? Pero en realidad si uno entiende el concepto, por algo uno está poniendo esa cuarta o una tercera que te define, o sea, en realidad yo creo que lamentablemente apoyo la noción de que el bajo bautiza oficialmente un acorde, ¿no? O sea, puedes hacer cambiar todito el sentido de una canción con un pequeño intervalo, con un pequeño arreglo, en realidad
No por nada, pero sí el bajo es un instrumento para rockear y parte mucho, creo que del instinto, ¿no? Y fíjate que yo me sentía mucho más cómodo cuando éramos cuatro para hacer eso, ¿no? Pero Ah, cuando éramos tres, de alguna manera, pues hay otro trabajo que hacer, ¿no? Y era mucho más obligación, digamos, estar cumpliendo cierto trabajo, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues pasó, ¿no? Y terminó funcionando, pues porque funcionó al final, pero no dejó de tener su complejidad, ¿no? Seguro que sí. Ahora, por otro lado, todo lo mainstream tiene un lado B, que en realidad para mí el lado B genera el lado A, no al revés. Podría darse esa lectura, ¿no es cierto? Y muchas Sí, veces ese lado B, entre comillas, tiene mucha más consistencia, tiene mucha más raíz, tiene mucha más hasta un término como de inocencia, ¿no? ¿Qué es para ti resonante? fíjate que ahora que hablabas, que eso que decías de Soundgarden y toda esta corriente, es curioso porque el rock eh, coqueteamos un poco con la cuestión, o sea, con ser los Beatles. Yo creo que no hay una banda que no haya querido ser los Beatles, pero los Beatles también siempre fueron una banda muy original, muy honesta, ¿no? Entonces, si bien tenían un lado A, siempre tenían un lado A y, ¿no? Y tenían hits, pero siempre fue una banda muy honesta. Entonces, yo creo que la mayoría de los músicos jugamos o bandeamos entre eso, ¿no? A Guillotina le pasó, ¿no? Que de pronto una canción funcionó mejor y mucho tiempo nos metimos en la lógica de tratar de replicar esa canción, ¿no? Como tirándole al lado A. Pero Ujú, Guillotina siempre fue un lado, ¿no? Este, Tal vez los primeros discos tienen más canciones lado B. claro, ¿A dónde voy con esto? Yo creo que lo entendiste muy bien. El lado B, según yo, son la esencia de las rolas, de las bandas, ¿no? O sea, en el lado A pones otra vez, o sea, la canción famosa o qué sé yo, la que va a ser el sencillo. Y qué bueno es en el lado B, pues la que más nos gusta, la que más nos exacto. representa, la más chingona, ¿no? O sea, obvio, yo quería La más poner arriesgada, vaya, ¿no? exactamente, ¿no? Yo quería poner esta, pero pues en la radio no me la van a pasar. Bueno, ponla en el lado B, ¿no? Esta es la que más me gusta. Entonces, yo creo que la mayoría de las bandas, mm, más de una vez, ¿no? A la hora de poner su sencillo, ponían primero el lado B, ¿no? O sea, es la que más te gusta, en fin. Resonante es un poco eso, ¿no? Resonante es como una búsqueda también, ¿no? Y en esa búsqueda mostrarle a la gente, ¿no? La célula que explota está bien chida, o sea, hay muchas canciones de Caifanes que están muy buenas y todo bien, ¿no? Y qué bueno que a la gente le gusten y la sigan escuchando. Está bien, todo bien, ¿no? A mí me gustan mucho, ¿no? Pero para que exista eso, tuvo que existir mucha música, ¿no? Eh, Toda esos pilares del rock mexicano eh, son muy importantes y no solo saber que existen, sino que es música que hay que escuchar, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se la va a perder, no? A mí me parece que, o sea, yo lo vuelvo a escuchar y digo, qué chingón esto, ¿no? O sea, me puse a escuchar a Flor de Metal y dije, yo quiero que la gente escuche a Flor de Metal o a Chuck Moore o a Ujú. Mistos o a Minot, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está increíble, ¿no? Entonces, y además van a hacer muchas relaciones, van a encontrar muchas cosas eh, que les gustan en Caifanes y que les gustan en La Maldita y no sé quiénes, van a encontrar los antecedentes acá, les puede gustar muchísimo. Exacto. Entonces, bueno, pues nosotros no vamos a cumplir las fantasías de nadie, pero por lo menos la idea es tratar de traer esas rolas, ¿no? Entonces, volver a tocar a Mistus, volver a tocar a Flor de Metal, volver a tocar a Ninot, volver a tocar incluso a Guillotina, ¿no? O sea, un poco decirle a la gente,
el camino está bien, vayan por donde quieran, escuchen lo que quieran, pero el camino no solo es ese, ¿no? Claro. Y fíjate que me llama la atención, ayer estaba, me apareció en Facebook una idea de lo que están haciendo ahora el lado A, ¿no? De lo que están haciendo Sabo y compañía. Ajá. eh, y es curioso porque están más en el lado A, ¿no? O sea, están tirándole más al lado A. Todo mi respeto, lo hacen muy bien, ¿no? Definitivamente son grandes músicos, lo hacen muy bien, todo mi respeto, porque además, ¿quién Bien soy yo para, merecido igual, ¿no? y quién soy yo para decirles que está mal o que está bien o que no? Lo único que yo digo es, ok, están tirándole más al lado A, ¿no? Y eso Exacto. está bien porque nosotros le tiramos más al lado B, ¿no? En ese sentido, completamente de acuerdo, ¿no? Porque si le das a la gente lo mismo, tampoco va a haber una evolución y como que todo va a quedarse como bastante equilibrado, si quieres, pero a la vez estático. Para mí era necesario que yo me he alegrado muchísimo de ver un elenco tan nutrido. Santa Sabina, está Claudio de Radio Caos, estás tú como representante de Guillotina, está Harris Margalli, está Axel, o sea, está Ikel, que creo que tenías algún proyecto también con él. O sea, es un elenco muy potente, o sea, calidad es lo que sobra. Pero ¿cuál ha sido el detonante para que Resonante se exponga en este momento, justo 2023, último semestre, por así decirlo? ¿Cuál ha sido el motivo que ha hecho visible a Resonante en esta etapa? Fíjate que no sabría decírtelo, o sea, yo creo que nos explotó en las manos, o sea, nos llegó por sorpresa. A mí en lo personal, eh, me, la música me sorprendió, ¿no? Eh, yo había empezado a pensar en como en una cuestión mucho más íntima, en quedarme en casa, en aprender a tocar el teclado, en tocar mucho más la guitarra, menos el bajo, eh, grabar mis cosas en casa y dejar el sueño adolescente de tocar una banda de rock, ¿no? Uh -huh, uh Pero -huh. no es tan fácil, ¿no? La música no te deja tan fácil, ¿no? Entonces, eh, se fueron dando las cosas, se fueron dando los encuentros y fue pegando, ¿no? O sea, de pronto todo el mundo empezó a decir, oye, sí, sí quiero, oye, está bien, sí me gusta, hagámoslo, ¿no? Y en ese hagámoslo, de pronto empezó a ocurrir y empezó a sonar y todo el mundo empezó a estar bien contento, ¿no? Entonces, ya no era de, bueno, ¿y cuándo vamos a ensayar? No, no, a ver, venga, vamos a ensayar, está mi casa, ya tengo ya hice de cenar, cáiganle porque ya vamos a ensayar, ¿no? Este, y así se fue dando y se fue nutriendo y bueno, todavía tenemos gente, digamos, en la fila, ¿no? Que ya no alcanzaron a entrar al Teatro de la Ciudad, eh, pero que están con la intención de sumarse a Resonante y lógicamente son bienvenidos todos, por supuesto, ¿no? Quien, Que de eso se quien trata también la lógica, ¿no es cierto? Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y si apareciera Sabo Romo y tocara la puerta y, oigan, yo quiero echarme una rola con ustedes, claro, aquí está mi bajo, carnal, o sea, bienvenidos todos y todas, o sea, justo es eso, ¿no? El lado B no podría ser excluyente, pienso yo, ¿no? Exacto, 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 porque sería caer en lo mismo de un lado a fascista, por decirte, ¿no? Como elitista, si quieres. Esa es la lógica del lado B. Yo creo que toda esa contracultura, por así decirlo, como de la gente que está más de ese lado no tan visible, en realidad está abierto a la gente que está del otro lado. Por eso hay tanto movimiento independiente que recién ahora está como, no sé si haciéndose parte de una corriente de la fama, por decirte, pero yo creo que está siendo más propositivo, hay más propuestas de arte. Por eso puedes ver a un actor en una película completamente exitosa y Hollywood y haciendo por otro lado cine independiente
Y lo mismo pasa en la música, ¿no? El arte en realidad tiene esa virtud de apertura. ¿Cuáles son los siguientes planes para Resonante, para ti? ¿Qué viene para este gran colectivo de músicos? Mira, nos gustó mucho hacer Resonante, hacer Teatro de la Ciudad. Estamos muy contentos con lo que hicimos y con lo que estamos haciendo. La parte que no nos gustó tanto, a mí no me gusta tanto, es la parte de ser empresarios, ¿no? Entonces, afortunadamente, una vez que hicimos arriesgamos esta vez, pues todo, ¿no? Para poder hacer Teatro de la Ciudad, nos salió bien, nos salió bastante bien, ¿no? Yo perdí más cabello, creo, de cuenta, pero por lo menos no perdimos dinero ni perdimos nada más, ¿no? Nos salió muy bien. Entonces, lo que estamos buscando ahora es que otros sean empresarios, ¿no? Y que Resonante se pueda vender y se pueda llevar de gira a todos lados, ¿no? A lo mejor en un año, en un tiempo, nos animamos otra vez a con nosotros y hacerlo con nuestro esfuerzo, ¿no? Pero por lo pronto la idea es eso, ¿no? Llevarlo de gira por todos lados, a donde se pueda. Eh, Algo que hemos hablado es si lo vamos a repetir, o sea, si vamos a repetir en la Ciudad de México, pues no podemos repetir el mismo show. Claro. Entonces, hay que integrar nuevas canciones, nuevos músicos, nuevos invitados, etcétera, ¿no? Un show distinto. Si lo vamos a llevar a otro lado donde no lo han visto, bueno, podemos repetir este show, ¿no? Eh, Ahora, uno siempre está queriendo hacer más, ¿no? Yo quiero tocar otras canciones de Guillotina, yo quiero tocar otras canciones, hay algunas de Chacmul que me gustan muchísimo, el bajo, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, queremos integrar muchas cosas a Resonante y algunos de nosotros nos gusta y hemos participado en otros campos, ¿no? Eh, Federico Bonazo, por ejemplo, es un pensador brillante, ¿no? Y un gran escritor. Este, Está por ahí Ter Estrada, que no participó en Resonante Directo, pero puede ser que esté más adelante. Ella tiene un trabajo como socióloga e historiográfico bastante importante, ¿no? Sobre el rock y las mujeres. Entonces, estamos empezando apenas como a cocinar un proyecto de hacer conferencias en relación con el rock y no sé si movimientos sociales como tal, pero sí causas, ¿no? Sí género, sí la diversidad, sí los derechos humanos, etcétera, donde podamos compartir con personas que estén más en la academia y pues nosotros que estamos más en el rock, ¿no? Wow, es que en realidad es un proyecto tan, puedo llamarlo así como consistente, que uno no sabe en qué va a derivar. O sea, yo así lo veo. Yo tengo un poco de miedo ahí porque no estoy seguro si todo el mundo le va a gustar, ¿no? Claro, De pronto meternos en algunas discusiones. La discusión política la tenemos como de lado, no nos hemos querido meter ahí. Muchos hemos participado políticamente de muchas formas y no necesariamente coincidimos en todo, ¿no? claro. Entonces, muchas veces, o sea, a lo mejor podemos dejarlo un poco de lado sin meternos en esa discusión y seguir haciendo música que de por sí el rock en sí es bastante político, ¿no? El hecho de juntarnos y hacer las cosas nosotros sin la ayuda de nadie, pues es una actitud bastante política, Rebelde. rebelde, ¿no? Exactamente. Entonces, ya ahí estamos haciendo política, ya estamos haciendo cosas que nos gustan ponernos a discutir si el candidato A o el candidato B o que si este movimiento o el otro, no creo que nos vaya a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, tengo un poco de miedo de que esta discusión o estas discusiones pudieran también generarnos eh, pues Como un algunos colateral, desacuerdos, ¿no? ¿no? Sí, pero si fluye, como ha fluido todo hasta ahora,
adelante, que fluya. Y si de pronto no empieza a fluir, no pasa nada, ¿no? Claro, claro. No. Wow, wow. Por favor, querido Ramón, el manco, gran bajista y todo un showman, o sea, dándole ahí el peso a la nota, regálanos unas palabras de despedida para toda la gente de México y, por qué no, también de Bolivia. Pues muchas gracias para empezar a ti y muchas gracias a toda la gente que esté escuchando, leyendo esto que estamos platicando. Eh, para mí es muy emocionante estar otra vez tocando y también pues contando, ¿no? Contando qué es lo que hemos hecho ya por tanto tiempo. Eh, un saludo a toda la banda. Bolivia es un país también maravilloso que a mí me encantó visitar, recorrer algunos lugares a pie. Eh, y entonces, bueno, pues la gente también en Bolivia maravillosa, mandarles un saludo muy cariñoso también. Muchas gracias.